Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos, saludando a la amada del Señor, a la bendecida, a los sabios, a todos los predestinados y conocidos desde antes de la fundación del mundo, bendecidos con toda bendición espiritual. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia y de su pastor, humilde hombre, que Dios está usando en este tiempo para abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad. Ya estamos aquí, lo prometido es deuda. Voy a hablarte de el Zoe, la vida de Dios, que fue lo que se perdió en el huerto. Al perderse esta vida, entró lo peor a la tierra. Esto fue lo que se robó el aparecido, la vida eterna. Se la quitó al hombre, porque al quitarle la vida eterna le quitó el señorío, le quitó el poder sobre todo y le quitó la vida que Dios le había dado. Entonces, hoy voy a transmitirte este pensamiento para que tú estés bien atento. El consejo mío es que tú vuelvas a escuchar las enseñanzas. Yo te estoy enseñando 3, 4, 5 puntos. No los puedo estirar, pero al estudiar tú en tu casa, en tu residencia, en tu oficina, donde estés, vas adquiriendo más conocimiento y se van abriendo más los ojos, porque esta es como la base para que tú crezcas espiritualmente y no te dejes meter los dedos a los ojos ni a la boca, para que tú puedas vivir de acuerdo a lo que tanto Dios anhela, bajo la vida de Jesucristo, que es el Zoe, que Dios vino prácticamente a rescatar y a traer para devolvernos la vida que perdió Adán en el huerto. Te recibo un cordial saludo en todos los lugares. Te voy a dar una pequeña información, no la habíamos vuelto a dar porque siempre la gente está copiando. El domingo, la enseñanza del domingo la reprodujeron 84 veces. Esto es lo que me tiene a mí en pie, que yo no estoy trabajando en vano. Yo no estoy trabajando en vano. La enseñanza del miércoles tuvo 112 reproducciones y le damos gloria al Señor. Damos la gloria a Jesucristo, mi Señor, que es el dueño absoluto de nuestras vidas. Amén. Saludos y unidos en el Espíritu, declarando para que Dios pueda tomar el control de la tierra y que nos permita ver el regreso de todos los predestinados al reino de Jesucristo el Señor, al Evangelio de la gracia que es Dios mismo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias por este momento precioso que tú nos das, de cómo poder interactuar, compartir, enseñar, exhortar, consolar a tu pueblo, a la simiente que fue predestinada para recibir este evangelio de la vida eterna, donde tú nos has entregado un poder para poder señorear y dominar sobre toda situación adversa,
En el nombre de Cristo Jesús, te suplico que me uses como la trompeta, como la séptima trompeta, para que la semilla caiga en buena superficie. Y los hijos tuyos, mis hermanos, los espirituales, puedan alcanzar un buen conocimiento de tu verdad. Para la gloria tuya en Cristo Jesús, los declaro a todos como tú los ves, perfectos, bendecidos, completos, reinando en vida y fuertes en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Listo, bendecidos? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que te prometí, que al tener nosotros esta vida, tiene que suceder algo positivo. En mis 72 años, que ya ahorita cumplo 73 años en abril, el 3 de abril, para que me mande el regalito, no se le va a olvidar, el regalo, regalito no, regalo. Estoy cumpliendo los 73 años. Préstame atención lo que yo te digo. 40 años llevo en el Evangelio. En los 40 años, no es para jactarme. No es para jactarme. Con humildad te lo digo. En los 40 años, si una vez he ido al hospital o 2 veces, es mucho. Es mucho. Es mucho. En medio de mi ignorancia, de pronto en medio de la escasez espiritual, en medio del desconocimiento de lo real, he experimentado que el poder de la confección a través de la palabra trae resultados. Claro, hay ataques al cuerpo, hay achaques, nadie le quita a uno nada. Pero la persona, me da tristeza de la persona que no tiene el Zoe o la vida de Dios y es presa del negativismo, del pesimismo, del atraso espiritual. Entonces vamos a ver el propósito de Dios al enviarse en Jesús de Nazaret. Vamos a ver en dónde se perdió la vida, la salud, la paz, el reposo, la abundancia, el señorío, en dónde se perdió la felicidad, en dónde se perdió la paz, en dónde se perdió el reposo, en dónde se perdió la tranquilidad, en dónde se perdió todo. ¿Y a qué vino Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo demostró? ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón? Para que nosotros pudiéramos encajar en Cristo. Amén. ¿Te gusta eso? Entonces vamos. El Zoe es la vida de Dios, es la vida espiritual que Dios le dio al hombre. Oído, cuando lo puso en el huerto del Edén. Le dijo al hombre, ahí tienes para que señorees, para que gobiernes, para que domines sobre toda la creación que hay, animales, todo. Y que tengas reposo, que tengas prosperidad espiritual, en material, todo es tuyo,
tengas buena salud, tengas paz, tengas gozo y vivas alegre dentro del huerto, siempre y cuando me obedezcas. De Dios, como es Dios, soberano sobre todo el universo. Cuando Él estaba reunido ahí con la palabra, el verbo, la palabra y el espíritu, le dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Oído. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, en el nombre de Cristo. Entonces dijo Dios, tomó la determinación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oído, y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, oído, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os será para comer. No tenían de qué preocuparse de nada. Como hoy en día que el ser humano tiene que buscar de comer. Precisamente vamos a ver por qué. Y a toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que se arrastre sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Oído, escuche y retenga. Los creó varón y hembra. Crearlos a imagen y semejanza era espíritu, espíritu, espíritu. Por eso cuando yo veo una persona íntegra en el Evangelio, digo yo, Dios está ahí. En la manera de la persona expresarse, hablar, su comportamiento, su actitud, cómo observa, cómo deja que la persona hable para poder enseñarle si está correcto o no está correcto, cómo corregirlos o no corregirlos, pero enseñarles. En espíritu no podía. Nadie puede enseñarle a una persona si Papá Dios no toma el control para formarle el cuerpo exterior donde el ser humano, oído, escuche y retenga, necesitaba vivir para aprender a depender de Dios. Por eso te digo que cuando yo veo hoy en día una persona que traza bien la palabra, que habla sin rudimento, sin tradición, yo digo, ahí está Dios en la persona. Cuando la persona le mete
tradiciones naturales, costumbres, actitudes, filosofías y una cantidad de argumentos para tratar de conquistar a un hombre, le digo yo, ahí está el aparecido. Porque se viene a robar, a destruir y a matar. ¿Tú ves? Es Dios, dice, la palabra dice que Dios creó al hombre y a la mujer, espíritus. Pero como estaban en espíritu, no los podía enviar a la tierra, porque no lo iban a conocer. Entonces, aquí los creó. Les tomó la osadía de formarlos. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Aquí los creó. Génesis 1, 26 y 27, espíritu, a imagen y semejanza de él. Oído. Y en el 2.7, los formó, los creó. Al crearlos, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser que viviente. Oído. Y lo puso en el huerto para que lo cuidara, lo labrara, viviera y disfrutara de él. No tenía por qué preocuparse. El huerto tipifica el mundo. Es el prototipo del mundo. No tenía por qué preocuparse. Si todo lo tenía, tenía hasta el respaldo del Creador. Tenía el amor del Creador. Y lo colocó. Dice el versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el día séptimo reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Aló? Vio Dios que todo estaba perfecto, bueno. Pero como Él es Dios y Él es soberano, Él sabía que el hombre lo iba a despreciar. Y que por causa de un ladrón, digamos así, que necesitaba quitarle la vida que Dios le había dado para someter, subyugar, esclavizar, explotar, robar, manipular, embrutecer, cegar al ser humano, era el aparecido. Oído. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Y lo colocó en el huerto para que lo labrara, lo cuidara y viviera, disfrutara, reposara, descansara, no se preocuparía absolutamente de nada. Donde el ser o donde el hombre, Adán y Eva, se hubieran quedado así en esa inocencia, muchachos, en la tierra no había violencia, no había agresividad, no había nada, porque todo el mundo no tenía conocimiento corrompido, tenía solamente el conocimiento de la inocencia, todo mundo inocente. ¿Ah? O sea que habían fracasado las empresas de ropa y todo eso, porque todo el mundo andaba como Dios los mandó al mundo. Oído. Versículo 8 del 2.
Y el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. Le dijo, muchacho, de aquí en adelante, disfrute de la vida. Ellos estaban en inocencia porque andaban ¿qué? Desnudos. En el versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás espiritualmente. Vas a seguir viviendo, vas a estar metido dentro de tu cuerpo, tranquilo, vas a tener la sangre que es la que te da la vida, vas a tener, pero en el huerto, al adquirir un conocimiento diferente a la inocencia, te tengo que sacar porque aquí no podemos aceptar lo corrompido, lo que le llama el hombre hoy pecado, que era la desobediencia. Oído, versículo 18, dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, aves de los cielos, a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ¿qué? Ayuda idónea para él. El Dios vio, ya acá estaban formados. Entonces ahora vamos a sacarle una costillita a este man para que él sienta la misma necesidad que va a sentir la compañera de él. Sacó de su costado una costilla y le formó la mujer, que era Eva. Ahora esta es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Y vio Dios que estaba bien. Y los dos caminaban desnudos en el huerto. En el huerto. Pero muchachos, no debe faltar verdaderamente el dañino. En el capítulo 3 de Génesis, para ir avanzando porque el tiempo se me va escapando. 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. ¿Qué le dijo la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No vas a morir, hombre, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La suspicacia de este habichucho, este aparecido, ¿verdad? Tremenda suspicacia, tremenda suspicacia. Claro, ella quedó ahí, entonces quedó encantada viéndole todo la fisura al aparecido, sus perlas, sus dientes y todo eso. Y en el versículo 17 del 3 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él nadie, oído, de él, maldita será la tierra
por tu causa. Con dolor de ahora en adelante comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, problemas, conflictos, dificultades, enfermedades, engaños, desilusión. Te producirá y comerás plantas del campo. Oído, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y en polvo volverás. Mucha desgracia, ¿verdad? Después de tener la vida, después de tener el conocimiento, después de tener lo que verdaderamente Dios le había entregado, que era todo su tesoro, que era el mundo entero. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Oído, escuche y retenga. Quiere decir que le dio una forma exterior, le formó su cuerpo. En Génesis lo creó espíritu y ahora le formó su cuerpo, porque el objetivo o el propósito de él, dice, era vivir en la tierra, del mismo ingrediente donde él iba a disfrutar, alimentar su cuerpo. ¿A través de qué? De la yuca, de la papa, del pescado, de la carne, de todo ello. Y cuando él lo formó, le sopló aliento de vida en su nariz. Fue entonces el hombre un ser viviente. Le puso sangre, porque la vida en la sangre está, ¿verdad? Te cortes una vena y déjese de sangrar y se muere. Le puso sangre. En el mismo soplo, el hombre fue un ser viviente, del hebreo de fe. Ser viviente del hebreo nefek. Alma con razón, emociones, porque ahora tenía alma nefek, pero le faltaba lo más importante, lo que había perdido. Oído, lo que había perdido, la vida de Dios, el Zoe, vida eterna, la cual Dios también se la dio, pero la perdió por desobediencia, que es lo que llama la humanidad hoy en día pecado. Dios le dio la vida a él. Por eso leímos en el versículo 17 del capítulo 2, ¿qué leímos? Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comiere, ciertamente morirás espiritualmente. Vas a seguir viviendo, vas a tener sangre, pero ahora la tierra, por causa tuya, entra en una maldición total. Pues vos ahora acá tenías el reposo, tenías comida, tenías gobierno, tenías paz, tenías reposo, tenías alegría. Ahora te tienes que ir a ganar el sustento con el sudor de tu frente hasta que mueras. Oído, escucha y retenga. Cuando el hombre comió, murió espiritualmente. ¿Comió qué? Ciencia, conocimiento corrompido. Conocimiento, oído, no de acuerdo al Creador. Comió y murió espiritualmente. Escuche y retenga. Aquí perdió el hombre todo, absolutamente todo, y metió a la tierra en una maldición que no tenía por qué estar. Donde la tierra hubiese vivido como al principio estaba Adán y Eva en el huerto, en inocencia, no habrían hospitales, no habrían muertos, sino gobierno, paz, reposo, abundancia, alegría, armonía. Este Señor encerró al ser humano en su desobediencia, que la religión le llama pecado. Oído, escucha y retenga. Entró a la tierra la muerte, entró a la tierra la enfermedad, todo tipo de enfermedad. Entró a la tierra la violencia, entró a la tierra la escasez, la pobreza, la ruina, la maldición. Oído, porque este venado le entregó ahora al aparecido, a pesar que se la robó con mentiras,
legalmente se le entregó todo lo que Dios le había entregado a él. Murió espiritualmente. Y la tierra entró, oído, en una crisis, una ruina horrible. Y de eso se han lucrado los gobiernos de tinieblas, manejando lo que no le pertenece a ellos. Entonces, oído, escuche y retenga. En términos generales, se descompuso la tierra con la muerte, con enfermedades, con pobreza y con todo tipo de maldición. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, que es la obra humana, y se hicieron delantales. Cada 3 días tenían que estar cambiando porque esas hojas se secaban. El sudor del cuerpo y el sol del firmamento. Versículo 11. Y Dios le dijo: cabezón, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Pensó que Dios era traído. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer, las disculpas, la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Sinvergüenza, tarada. Y dijo la mujer: la disculpa, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quitarle la jerarquía, romperle, quitarle. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a ver. Toda la tierra se descompuso. Entraron las enfermedades. Cuando él estaba en el huerto, que estaban desnudos, estaban en la inocencia, dispensación de la inocencia. Daban campantes, chévere, en la frescura, en el reposo, en la confianza, ¿verdad? No había malicia, había inocencia. Inocencia. Inocencia, y se perdió. Eso fue lo que se robó el aparecido, la serpiente. Eso fue lo que hizo. Entonces, oído, en ese entonces, en ese trayecto, Dios, que es sabio, dijo: bueno, yo creé al hombre y claro, me descompuse al ponerlo en la tierra, pero no me arrepiento de haberlo creado. Sin embargo, voy a utilizar mi parte B. Voy a enviarme en un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Voy a ir a la tierra para mostrarles que Dios sí está de parte en ese entonces al pueblo de Israel, que sí los ama y que no los ha olvidado nunca. ¿Oído? Entonces, oído. Entonces, ¿a qué vino Jesús de Nazaret? A devolvernos la vida que se había perdido en el huerto del Edén, el Zoe de Dios. Porque, oído, aquí está la clave de la vida eterna, que se perdió.
Escúcheme. El libro de Juan, capítulo 14, muchachos. Esto no es fácil, hermano. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Porque hay gente que malinterpreta las cosas. Hay gente que no entiende qué es lo espiritual. ¿Qué es? Por ejemplo, si a mí me dice, y yo no necesito de presentarme como pastor, mi hermano. Yo no, para que todo el mundo me haga reverencia, yo simplemente cuando voy, muy buenos días, señor, señora, ¿tiene papas o tomaticos y tal? Ah, sí, mi señor, sí, mi señor. Y empezamos a interactuar. Dice, tan bueno que usted habla, donde usted es doctor, abogado, ¿qué? Le dije, no, yo simplemente soy pastor. Pastor hace mucho tiempo, pero no evangélico, sino cristiano. Entonces les dejo la inquietud y al rato me pregunta, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el evangélico y el cristiano? Le dije, mucha. Cristiano está atrasado espiritualmente, es sectario. El evangélico es sectario. Todo lo condena, todo es pecado, todo lo señala, todo lo critica, todo lo juzga, porque creen que ellos son los que van a estar en el reino. Y cristiano es el que vive bajo la unción, que es la unción de Dios, que es el aceite, que es la vida, que no condena, sino que enseña. Bueno, de ahí nos prendemos. Me dice, no, chévere hablar con usted. Entonces dice, oído 14:6, dice, Jesús le dijo al pueblo de Israel, a los escribas, a los judíos, a los fariseos, a todos en ese entonces, yo soy el camino, de regreso a mi Padre. Si usted quiere ir a mi papi, tiene que reconocerme a mí. Porque yo y el Padre somos uno. Y sigue diciendo, yo soy el camino y la verdad, la única verdad en la tierra. Le estaba diciendo al pueblo judío. Aquí no le estaba hablando a la iglesia porque la iglesia no había nacido. Esto yo no lo puedo asociar con la iglesia. Y vas a ver por qué. Porque por eso te traigo el ejemplo. El ejemplo. Y la verdad. La única verdad. Quiere decir que los culebreros que les han estado enseñando a ustedes allá, que tienen que guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés, que para que se sanen, que porque esto y lo otro, eso es mentira, eso es engaño. Que a ustedes los llevaron y los hicieron bautizar y los metieron en esto, eso es mentira, eso es engaño. ¿Oído? Y soy la vida. Punto y coma. ¿Aló? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ah? Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que reconocerlo, Él era la puerta para tomar el camino y funcionar de acuerdo a lo que Papá Dios había establecido. ¿Oído? Cuando Él empezó, muchachos, cuando Él empezó esto, se alborotó el ambiente, mi hermano. Se turbó la humanidad. ¿Ah? De ese entonces. Porque no entendieron que Él venía a devolvernos la vida. Que Él venía a devolverles la vida que se había perdido en el huerto de Edén, que era el Zoe, la vida espiritual de Dios. Y como no quisieron creer, entonces empezó el hombre su tarea. ¿Oído? Para demostrarles a todos que Él era Dios y que Él había venido a sanar la tierra y a sanar a todos los que estaban
en enfermedades, lunáticos, enfermos, de toda clase. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 14. Dice: oído, escuche y retenga. Oído. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a todos los que de ellos estaban, ¿qué? Enfermos. En una campaña, en un culto de milagros, de sanidades, ¿cuándo tú has visto que todos los que van enfermos salen sanos y no vuelven a caer en enfermedad? Antes salen más enfermos. Antes salen más enfermos. Otro ejemplo. Mateo 15:30. Dice: y se le acercó mucha gente que traían ciegos, cojos, que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús de Nazaret y a todos los sanó. Hay un culto de milagros, de señales, traigan los enfermos y salen más enfermos para los hospitales a morirse. Si él sana a uno es por la convicción de él, no por lo que hizo o lo que habla el predicador. Oído. Oído. Pero los judíos no entendieron lo que él hacía y empezaron a perseguirlo. Empezaron a perseguirlo. Entonces el hombre dijo: bueno, el trabajo aquí es mucho, y estos ciegos, estos tarados, estos cabezones que no entienden a qué yo vine, para mostrarles que yo vine fue a devolverles lo que se perdió en el huerto, para que ellos queden como capital del mundo entero, y que yo los voy a respaldar para que de los judíos salga la palabra profética y ellos puedan suplir las necesidades de los pueblos, y ellos nunca tendrán escasez, ellos vivirán en salud, ellos tendrán paz, ellos tendrán reposo, ellos tendrán mi respaldo, ellos tendrán los ángeles a favor, ellos tendrán la unción, ellos caminarán y suplirán a todas las naciones, a los pueblos, a los necesitados, a los hogares, lo que ellos necesiten. Pero estos tarados, estúpidos, perdónenme la expresión, comenzaron a perseguirlo. Comenzaron a perseguirlo para matarlo. Porque les estaba dañando el negocio, porque les estaba quitando oído el gobierno injusto que ellos tenían. Entonces le dijo, llamó a los discípulos. En el libro de Mateo capítulo 10:1. Mateo capítulo 10:1. Llamó a los discípulos y mira lo que hizo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, para que los echaran fuera y para sanar a todas las enfermedades y todas las dolencias. Él no se podía duplicar, aunque era Dios, o multiplicar, estar aquí, estar allá, no lo necesitaba. Entonces dijo, bueno, vayan para que ellos vean que no soy yo, que es Dios en mí, que les transmito a ustedes la palabra de poder para que le devuelvan la vida a las personas. En entonces, porque no había sino muerte, y había pobreza, y habían enfermedades de toda clase, habían ciegos, endemoniados, poseídos totalmente, pero esta gente era tan bruta, como hoy en día los evangélicos, hermanos, en general. Brutos eran los judíos.
que creyendo que matándolo a él iban a solucionar el problema o iban a acabar con el asunto. Lo que ellos no sabían, oído, que al matarlo a él, estaban salvando al mundo. Ya Dios había predestinado un texto. Ya Dios había separado, desde antes de que estos comenzaran, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al estar Jesús de Nazaret en vida en los judíos, él tenía la unción a Cristo, lo tenía metido ahí a Dios mismo. Entonces, mientras él lo tuvieran con vida, él supliría la necesidad del pueblo judío. Pero eran tan brutos, tan ciegos, tan tarados, que comenzaron a perseguirlo para que se cumpliera lo que Dios había predestinado. Oído. Mientras Jesús de Nazaret estuviera en la tierra, era para suplir la necesidad del pueblo de Israel. Pero bendito el momento en que comenzaron a perseguirlo para matarlo, llevarlo al madero. Lo que ellos no sabían era que ya Dios había soplado un texto bíblico. En el libro de Juan, Abba Padre. Texto bíblico 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, donde Jesús de Nazaret se quede ahí en vida, no sale Dios de su interior, o Cristo, que era la unción. Todo el mundo seguiría en tinieblas. Acabado completamente, mi hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El favor que estaban haciendo estos tarados era incomprensible para la mente humana de ese entonces. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, el Zoe de regreso. Oído. Donde a Jesús no lo lleven al madero, esto no se había cumplido. La tierra fuera de Israel, que era el pueblo que Dios había escogido como nación para su gobierno, muchachos, estaría hecha. Por eso ahora, oído, tenemos la vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo. Romanos, el apóstol Pablo dice, capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Ahora, ¿para qué es esta vida en abundancia? Es lo que yo me pregunto y le pregunto a usted que sabe más que yo. ¿Para qué nos devolvieron esta vida si allá le dijeron al venado al flaco de Adán y a la flaca esa de Eva? Mientras ustedes estén en la inocencia, señoreen, dominen, vivan en salud, tengan reposo, tengan abundancia, tengan buen gobierno, señoreen, dominen. Y eso se perdió. Entonces ahora viene Jesús a mostrar el poder de Dios en su vida, que es la unción,
a los judíos para que los judíos le abrieran la puerta para que ellos fueran los gobernantes del mundo entero espiritualmente, para que suplieran la necesidad de las naciones y que pudieran entender, comprender la necesidad de cada familia. Y estos sinvergüenzas tarados, como no entendieron, pensaron de que este era un agüerero, que este era un mentiroso. Entonces lo llevaron a la muerte, lo persiguieron hasta hostigarlo, fatigarlo. Lo mismo que pasa hoy en día. Que si vos le hablas la verdad a la persona, que no entiende, te cuestiona, te critica. Ahí colgué yo en el Facebook y colgamos. De lo de que ya el tiempo de Jesús había pasado y ahora responde a alguien, dice, claro, hay que darle crédito a Jesús el Cristo, hay que darle crédito a Jesús yo no hay que hay que cambiarle, pero siempre con lo mismo, porque no entienden que la vida espiritual, la vida del Zoe es el poder de Dios para que usted, si cree, funcione de acuerdo a lo que ha creído y sepa verdaderamente hablarle a su cuerpo, a su mente, a la pobreza, a la enfermedad, a la angustia, al padecimiento. Ese es el Zoe. Para que usted no esté en los hospitales, para que usted no esté mendigándole a nadie, porque nadie lo va a entender, lo van a humillar. Si yo como pastor he acudido a personas a que respalden el ministerio y sacan evasivas, ¿por qué? Porque no entienden, porque como hay un oportunismo en la tierra y hay una manoseadera por el dinero, entonces la persona que no es espiritual, que divaga, que todo lo critica, todo lo juzga, no sabiendo que nosotros vivimos por fe, para que sea por gracia. Oído, dice bien claro ahí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Oído, a esto fue lo que vino Jesús de Nazaret, a traernos la vida, el soplo de Dios. Muchachos, pregunto, ¿para qué es esta vida eterna? Si esta vida eterna a usted se la trajeron y usted reconoció a Cristo como su único y verdadero Salvador, entró al reino de la gracia, al reino de Dios. ¿Para qué usted entró ahí? Si usted va a vivir todavía en su carne enferma, achacado, negativo, pesimismo, orgulloso, soberbio, de todo, etcétera, etcétera. La vida eterna es para que usted disfrute a Cristo, como yo tengo que disfrutar a Cristo. En el reino de la gracia, oído, es como entrar al milenio, donde no hay muerte ni hay enfermedades, no hay angustia, no hay padecimiento. Claro, hay que tener una estatura, hay que tener una dedicación, hay que creer, hay que funcionar por la fe, hay que empezar a pesar de que te duela el último hueso de tu cuerpo. Tú naciste para vencer, tú eres la imagen de Dios en la tierra, tú tienes vida y vida en abundancia. Chacho. Para eso nos trajeron la vida eterna, para tener salud, reposo, paz, para vivir en riquezas espirituales. Si hemos reconocido como nuestro único y verdadero Salvador a Jesucristo, ahí está el Zoe. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Observa, dos cositas aquí para ir terminando. Libro de Juan, capítulo 10. Si vos vas a seguir en los hospitales, porque tú no has entendido que en el reino de la gracia no hay muerte. Que la muerte fue vencida. No has leído en Hebreos capítulo 2. Que se cumplan los 100 años en ti, entero, y que haya una transformación del cuerpo. Pues eso es lo que yo espero, y eso es lo que yo anhelo, y eso es lo que yo declaro. Dice, Juan 10:10, dice así:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso fue lo que llegó a ser el aparecido en el huerto. Oído, es un ejemplo, ¿verdad? En la parte B del texto, ¿qué dice? ¿Qué dice en la parte B? Yo he venido para que tengan vida. ¿Tú crees que un enfermo tiene vida? Si está con la mente prendida más a sus dolores que a su creador. No tiene vida, tiene tormento. ¿Sí o no? Claro, tiene tormento. ¿Ah? Yo he venido para que tengan vida, tengan paz, tengan reposo, tengan abundancia, tengan confianza, tengan salud. Lo que pasa es que la gente no se desprende del mundo. Está en el mundo, pero sigue buscando a Dios con las actitudes del mundo. Su veneno número uno es que en el reino de Cristo todo es espiritual. Por eso es un reino invisible. Un reino invisible. Eso es un reino invisible. Donde se vive por fe y donde nosotros actuamos, oído, porque sabemos que estamos trabajando y la semilla va cayendo y el plantío va creciendo. Muchacho. Para que la tengan en abundancia. Oído, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te pregunto, ahora la gente malinterpretó que el dinero, la comodidad es la abundancia. No, eso es parte de la abundancia. La abundancia es que usted pueda llegar a su creador y decirle, tu palabra dice, tu palabra es verdad. Y en tu palabra creo porque la palabra eres tú. Yo soy espíritu, la palabra es espíritu. Y tu palabra dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, que es el Jesucristo el Señor. Subirá cuán renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, mas le veremos sin atractivo para que le deseemos, desechado entre los hombres, experimentando en el quebranto, cómo escondieron de él el rostro y fue menospreciado, y por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados, libres de toda maldición. Volvió la vida, volvió la seguridad, volvió la convicción. Mi mente, mis ojos, mis anhelos, mis deseos están puestos en ti, que sos la palabra. ¿Qué hizo el sistema religioso? Robarle la vida espiritual a la humanidad. Por eso el sistema, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de la forma, de la actitud, del comportamiento del sistema que le robó la vida a las personas y las tiene para traérselas a un payaso, para que hagamos culto de sanidad, culto de liberación, culto de yo no sé qué, culto de yo no sé qué. Mentiras, cuando la persona está poseída de demonios, satélites del aparecido. Al reconocer a Cristo como nuestro único y verdadero Señor, tenemos la vida eterna. El Zoe que se perdió en el huerto. Si ya tenemos la vida de Dios, te pregunto, porfa, ¿qué necesitamos? Si tenemos lo principal, la vida de Dios rejuvenece. La vida de Dios tiene entero a la persona. Oído, esto fue lo que no disfrutaron los que vivieron tiempos atrás. Pero estando presente Cristo, si tú estás en Jesucristo el Señor, Jesucristo es la palabra, es la unción, es Dios mismo. Si tú estás en Jesucristo, ¿qué vida tú tienes que tener, muchacho? Dime, porfa. Dime.
Si al tener a Cristo Jesús tenemos ya la vida de Dios en nosotros, ¿cuál es la razón de que todavía la persona que invoca, que tomó la determinación de regresar al origen de su partida en espíritu nuevamente al lugar más alto, al nao donde está su Padre Dios, ¿por qué viven todavía enfermos? ¿Cuál es la razón? Que la gente esté subyugada, cargada como la persona natural si está en un reino espiritual. Chacho. Da tristeza, viven confundidos, enfermos, achacados, amargados, cada cual busca la razón. Y si ya ha oído, tenemos la unción del Santo que nos instruye, nos capacita, como dice la primera carta de Juan. Vamos ahí. Para ir terminando. (2:20) Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Te pregunto, si tenemos la unción del Santo, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Cuál es la razón de que vivamos tan amargados y achacados, enfermos, aburridos, con dolencia, acariciando al aparecido, que fue el que trajo eso? Envenenó, él quedó destruido, pero dejó ese mal para su reino satánico. Oído. Si tenemos la unción del búfalo, como dice el Salmo 92:10, la unción del búfalo, la unción del Santo nos mantiene ¿qué? Fuertes, libres, poderosos. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Punto y coma. ¿Para qué es la fuerza del búfalo? Tener fuerza, tener los huesos, oído, reverdecientes. Dice bien claro ahí. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. ¿Por qué yo tengo que estar marginado de la vida de Dios? ¿Cuál es el problema? Que estamos llenos de rudimentos, de tradiciones, de desconocimiento de la realidad, que a lo que vino, lo que trazó Dios, lo que vino a rescatar, fue eso, la vida en su pueblo. A Dios gracias. ¿Oído? ¿O sos de este tipo de personas? Para terminar. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Versículo 14. Dice: la que cayó entre espinos, la palabra o la semilla, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y de los placeres de la vida, y no dan fruto. Y de este tipo de personas, de los 4 personas que hay aquí, 3 de ellos se meten en las congregaciones o en las iglesias hoy en día.
Vaya, hable, no, pastor, mire, es que se me presentó este problema. No, pastor, es que usted supiera. No, pastor, mentiras. Si en su interior hubiera rectitud desde un principio que oyen la gracia, muchachos, yo me compongo. Fue lo que hice yo cuando la recibí. Dije, yo voy a crecer en este conocimiento, voy a vivirlo. Aunque el pastor me dijo, se te va a amargar la vida, pero si estás firme, a los 96 años, a los 80 años, vas a ver el fruto de tu aflicción. Y es lo que hemos experimentado. Es lo que hemos experimentado. Él me dijo, nadie te va a querer, nadie te va a echar el brazo encima, porque si tú vas a hablar una verdad, todo el mundo le huye a la verdad, porque todo el mundo está enlodado con la mentira. Yo le dije, pastor, yo me quedo ahí así, me quedé con mi familia. Lo que yo no iba, o lo que yo no pensaba ver, hoy en día lo estoy viendo. Hoy en día lo veo. Y lo veo a la luz de la palabra. Pero eso a mí me satisface. ¿Sabe por qué? Porque yo no he perdido el tiempo. Mira, las reproducciones, cada enseñanza, hay una cantidad de reproducciones. Porque les gusta, porque saben que es la verdad. ¿Y cuándo se manifestarán? Cuando ellos crezcan. Ellos buscarán a su pastor, ellos dirán, hombre, invitemos a este pastor que habla de esto para que nos enseñe la raíz y el principio, muchachos, y ahí estaremos yo si estamos en lo predestinado para la gloria del Señor. La que cayó entre espinos, la semilla, la palabra, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por el afán de la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. De esto está llena la iglesia ahora en gracia. De esto está llena la iglesia ahora en gracia. Por eso opté por la dirección del Espíritu, estar aquí hasta que yo vea lo que Dios verdaderamente está haciendo por el poder de la palabra que sale de mi boca. Oído, escuche y retenga. La vida eterna de Dios es el elemento principal en el Evangelio de la Gracia. Para eso nos llamaron, para dar vida y vida en abundancia. Para saber explicar, para saber enseñar. Por eso te invito para el domingo, que te voy a enseñar la entrada al reino satánico. Para que sepas y conozcas cómo actúa esta gente que está en ese reino. ¿Quiénes son? Para que tú tengas el conocimiento, la osadía de entender verdaderamente que el evangelio espiritual es muy diferente al evangelio natural. Este es el Zoe de la vida de Dios. Si tú tienes a Jesucristo el Señor, tú tienes el Zoe de Dios, la vida eterna. Y si hay vida eterna es para que tú la disfrutes. Para que te declares, por eso voy a sacar más de 30 enseñanzas, cómo orar específicamente por cada problema. Y salteaditos voy a ir enseñándola. Y en cada enseñanza que voy a compartir, voy a orar de acuerdo a la palabra para que tú oigas, veas y asimiles para que crezcas.
Te amo mucho, bendecido. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Que estés conmigo como un cañón siempre para poder exhortarte y consolarte. Cada día vamos conociendo mejor de lo que papá estableció. Los amo mucho, por eso me esfuerzo por enseñarles bien. En el nombre de Jesucristo el Señor, buena noche para todos.